Pensamiento del día, sábado 23 de agosto. Explorar caminos de diálogo. Dios no hace acepción de personas y en cualquier nación todo el que teme y practica la justicia es agradable a Él. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34. Qué amplio es el corazón de Dios. Para Él no existen las divisiones entre pueblos, naciones, lenguas o etnias. Todos somos hijos suyos, con la misma dignidad. Para los primeros cristianos de Jerusalén era difícil comprender esa mentalidad abierta y universal. Nada de tener intereses comunes con extranjeros. Pero para Dios nadie es extranjero. Dios ama a todos, sin distinción. Si Dios se comporta de esta manera, también nosotros, sus hijos, tenemos que comportarnos como Él, romper todas las barreras. En efecto, muchas veces somos esclavos de las divisiones entre pobres y ricos, entre generaciones, entre blancos y negros, entre culturas o nacionalidades. Cuántos preconceptos respecto de los inmigrantes, de los extranjeros. Cuántos lugares comunes sobre los que son diferentes de nosotros. De allí nace las inseguridades, el miedo de perder la propia identidad, las intolerancias. Con un Dios que no hace acepción de personas, ¿cómo no alimentar en el corazón la fraternidad universal? Si somos hermanos y hermanas, tenemos que amar a todos, comenzando por quien tenemos al lado, sin detenernos. Entonces nuestro amor no será platónico, abstracto, sino concreto, de servicio. Un amor capaz de ir al encuentro del otro, de iniciar un diálogo hasta lograr que el otro se sienta comprendido y aceptado en sus diversidades y pueda expresar libremente todas las riquezas que lleva en sí. Un amor que mueve los corazones hasta la comunión de los bienes, que ama a la patria del otro como propia, que construye estructuras nuevas con la esperanza de hacer que se detengan guerras, terrorismos, luchas, retrocedan el hambre y miles de otros males en el mundo. Sábado 23 de agosto. Explorar caminos de diálogo. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de mayo de 2006. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas, capítulo 12, versículo 34.